Cuando Dios guarda silencio, una reflexión bíblica sobre la espera y la fe. Hay momentos en los que el alma humana se encuentra sola en el desierto de la vida, sin una palabra clara, sin una señal, sin un milagro y sin respuesta alguna de Dios, y es en ese vacío donde nace el grito más profundo de nuestra fe, porque es allí en el silencio de Dios, donde el creyente se ve obligado a mirar hacia adentro, a confrontarse a sí mismo, a desnudar sus verdaderas intenciones y a preguntarse si su amor por Dios depende de lo que recibe o si permanece incluso cuando todo parece ausente y oscuro. El silencio de Dios no es abandono, aunque a veces así lo parezca. El Salmo 88 es uno de los textos más crudos de toda la Biblia y termina sin resolución, sin consuelo, sin luz. El salmista dice desde joven: he sido afligido y he estado a punto de morir. Sufro tus terrores, y estoy confundido. Tu ira ha pasado sobre mí. Tus terrores me han destruido, me rodean como aguas todo el día y me han cercado por completo. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y mis conocidos están en tinieblas. Esta es una oración que no termina con esperanza, sino con un eco de soledad que parece eterna. Y sin embargo, esta oración está en la Escritura, no fue censurada, no fue corregida, no fue eliminada. Dios permitió que esta voz rota quedara escrita para siempre como testimonio de que incluso cuando el alma se deshace en silencio, Él sigue estando allí. Job también conoció el silencio divino cuando perdió todo, cuando su piel se cubrió de llagas, cuando sus amigos lo acusaron y su esposa le sugirió maldecir a Dios y morir en medio de todo eso. Dios calló por un largo tiempo. No respondió a sus preguntas, no explicó sus razones, no alivió su dolor, y sin embargo, Job dijo: aunque él me mataren, él esperaré. Esa es la cima de una fe que ha sido purificada por el fuego, porque no adora a Dios por los dones, sino por quien Él es, incluso cuando ese quien parece ocultarse detrás de una nube espesa. Jesús mismo en la cruz gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y aunque estas palabras son una cita del Salmo 22, también son una expresión real de un alma que se siente abandonada. El Hijo de Dios, el sin pecado, el justo, el perfecto, experimentó el silencio del Padre en el momento más oscuro de su vida, y sin embargo no bajó de la cruz, no renegó de su misión, no maldijo al cielo, sino que permaneció hasta el final, confiando en que incluso en el silencio Dios seguía obrando. El silencio de Dios es una escuela donde se forja el carácter de los santos. Es allí donde aprendemos a confiar no en lo que vemos, sino en lo que creemos, no en las emociones que fluctúan, sino en la verdad que permanece, no en lo inmediato, sino en lo eterno. Es en ese lugar donde nacen oraciones sin palabras, donde la fe madura, donde el alma se vuelve humilde y el espíritu aprende a esperar. Muchos de los grandes hombres y mujeres de la Biblia pasaron por largos años de silencio. Abraham esperó décadas para ver el cumplimiento de una promesa que parecía imposible. Moisés vivió 40 años en el desierto antes de ser llamado. David fue ungido como rey, pero tuvo que huir durante años siendo perseguido por Saúl antes de tomar el trono, y en todo ese tiempo Dios no les explicaba el por qué, no les mostraba el final del camino, solo les pedía que caminaran un paso más, que confiaran, que no dejaran de creer. ¿Y qué decir de aquellos que murieron sin ver cumplidas las promesas? Hebreos 11 dice que todos estos murieron en fe sin haber recibido lo prometido, pero viéndolo de lejos y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque esperaban una patria mejor, una celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse su Dios, porque les ha preparado una ciudad. Esto es una fe que no depende del resultado, sino de la relación. Una fe que no exige respuestas, sino que descansa en la fidelidad del que prometió. Dios no siempre responde de la forma que queremos, y muchas veces guarda silencio no porque no le importemos, sino porque está obrando en lo invisible, en lo profundo, en lo que nuestros ojos aún no pueden ver, y ese silencio a veces es la respuesta más poderosa que podemos recibir, porque nos obliga a dejar de confiar en lo externo y nos invita a abrazar lo eterno. Así que si hoy sientes que Dios calla, si tus oraciones rebotan en el techo, si tus lágrimas parecen caer en el vacío, recuerda que no estás solo, que no eres el primero que ha pasado por ese valle, que antes que tú
Otros también caminaron por esa senda y salieron del otro lado más fuertes, más sabios y más puros. Dios no está lejos aunque parezca ausente. Él está cerca del quebrantado de corazón y salva a los contritos de espíritu. No deseches tu fe, solo porque el cielo está en silencio, porque muchas veces cuando Dios calla es porque quiere que escuches algo más profundo que las palabras, algo que solo se puede oír con el alma quieta. Espera, confía, permanece aún, cuando no entiendas, porque en su tiempo Dios hablará, y cuando lo haga, comprenderás que ese silencio no fue castigo sino preparación, no fue rechazo sino formación, no fue abandono sino amor disfrazado de prueba. El justo por la fe vivirá, y esa fe a veces se alimenta solo del recuerdo de lo que Dios ya hizo, otras veces se sostiene por la certeza de que Él no miente, y otras simplemente se mantiene viva por una decisión firme de no soltar su mano aun cuando no la sientas. Y cuando todo pase, cuando el silencio se rompa, cuando veas lo que antes no entendías, adorarás no solo por lo que Dios hizo, sino por lo que su silencio te enseñó. Hay un misterio en la forma en que Dios se comunica con sus hijos, porque no siempre lo hace con voz audible, ni con milagros visibles muchas veces. Lo hace con ausencias, con demoras, con puertas cerradas y con noches largas y oscuras, donde solo se oye el eco de nuestro propio clamor, sin respuesta. Y es precisamente en ese tipo de comunicación donde el alma aprende una lección, que ninguna bendición visible puede enseñar: la lección de confiar. Incluso cuando todo lo que tenemos es la promesa desnuda de que Él es fiel. Tomemos el ejemplo de Elías, el profeta de fuego, el que vio descender la gloria sobre el monte Carmelo, el que enfrentó a los profetas de Baal y vio la mano de Dios de forma poderosa. Y sin embargo, después de esa victoria espiritual, Elías cayó en una profunda depresión y huyó al desierto pidiéndole a Dios que le quitara la vida. Y en ese momento el cielo no tronó con milagros ni envió una respuesta espectacular. Dios no gritó, no reprendió, ni siquiera envió un rayo. Solo le envió silencio y luego una brisa suave, un susurro, una voz que no impresionó a los sentidos, pero que habló directo al corazón de un hombre agotado. Y allí, en ese susurro, Dios le recordó que no estaba solo, que aún había un propósito y que su historia no había terminado. Ese susurro de Dios es la voz que muchas veces nos rescata del abismo cuando ya no creemos, más cuando nos rendimos, cuando nos sentimos derrotados y decepcionados con la vida, con la fe y hasta con nosotros mismos. Dios no se impone, no nos aplasta con su poder, sino que nos envuelve con su ternura y nos habla al corazón desde un lugar que solo el silencio permite escuchar. Miremos también a Habacuc, ese profeta valiente que no temía cuestionar a Dios, que se atrevió a decirle: ¿hasta cuándo clamaré y no oirás? ¿Y por qué permites que el mal prospere? Su alma ardía de indignación por la injusticia y sentía que Dios estaba lejos y callado. Pero después de presentar su queja, se colocó en la torre de vigilancia y dijo: esperaré a ver qué dice Dios. Y la respuesta no fue inmediata, pero llegó y le dijo: escribe la visión y hazla clara, porque aunque la visión tardará, aún por un tiempo se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará esta respuesta. Revela una verdad eterna, el plan de Dios. Nunca llega antes ni después. Siempre llega en su tiempo perfecto. Y nuestra tarea no es entender, sino esperar con esperanza viva. En el Nuevo Testamento encontramos también momentos en que Jesús pareció callar, y uno de ellos fue cuando Lázaro enfermó y sus hermanas Marta y María le mandaron decir al maestro que su amigo estaba enfermo, y Jesús no fue de inmediato, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba, y cuando finalmente llegó, Lázaro ya había muerto hacía 4 días. Ambas hermanas le dijeron por separado: Señor, si hubieras estado aquí, nuestro hermano no habría muerto. Y Jesús no les respondió con una explicación teológica ni con un sermón sobre el dolor, solo lloró con ellas y luego resucitó a Lázaro, demostrando que su demora no fue olvido, sino propósito, que su silencio no fue indiferencia, sino estrategia divina para glorificarse de una manera que nadie esperaba. ¿Cuántas veces en nuestras vidas el silencio de Dios no es señal de que no hará nada, sino prueba de que está por hacer algo más grande de lo que podíamos imaginar? Pero nuestra impaciencia nos hace dudar, nuestra ansiedad
nos hace temer y nuestra falta de comprensión nos hace pensar que Dios se ha apartado cuando en realidad lo que está haciendo es preparar el escenario para un acto mayor de redención. El apóstol Pablo también vivió este misterio. Él pidió 3 veces que se le quitara un aguijón en su carne, un dolor, un tormento, algo que lo debilitaba profundamente, y Dios no se lo quitó, no respondió con liberación, sino con gracia suficiente le dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Y Pablo, en lugar de frustrarse, entendió el sentido del sufrimiento y dijo: «Por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo». Aquí vemos otra dimensión del silencio de Dios. No siempre es ausencia, a veces es una forma de moldear nuestra humildad, de desarraigarnos del orgullo, de hacernos depender solo de Él. Y si miramos la historia de los discípulos después de la resurrección, ellos también experimentaron momentos de vacío. Jesús había resucitado, sí, pero también se aparecía y desaparecía. No estaba siempre con ellos como antes, y luego ascendió y quedaron solos en el mundo esperando la promesa del Espíritu Santo. Durante 10 días estuvieron reunidos sin saber qué pasaría, orando unidos en obediencia sin ver ninguna señal, hasta que en 1900 en Pentecostés el cielo se abrió y el Espíritu descendió con poder, pero fue la espera, la obediencia y la fe en medio del silencio lo que preparó sus corazones para recibir ese derramamiento. Hoy muchos creyentes viven tiempos parecidos, sienten que oran y no reciben respuesta que buscan, y no hallan que golpean, y no se abre ninguna puerta, y es fácil en esos momentos pensar que algo anda mal, que Dios se ha apartado, o que tal vez no somos dignos de ser oídos, pero la verdad es otra. Muchas veces ese silencio es prueba no de abandono, sino de elección, porque Dios está obrando en lo invisible y quiere que lo amemos más, allá de sus dádivas que lo sigamos más, allá del confort que lo adoremos, incluso cuando no sentimos nada. Recordemos las palabras de Isaías que dicen: «Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, oh Dios de Israel, el Salvador». Esta es la confesión de un profeta que entendió que Dios no siempre se manifiesta con claridad, sino que a veces se esconde para ser buscado, no porque le guste jugar al escondite, sino porque quiere despertar en nosotros un deseo más profundo que la mera necesidad, una sed espiritual que solo puede calmarse con su presencia. Buscar a Dios en el silencio es como cavar un pozo en tierra seca al principio. No se ve nada, solo polvo y cansancio, pero si no se desiste, si uno sigue cavando, tarde o temprano brota el agua, y esa agua es más dulce, más pura y más eterna que cualquier otra, porque fue hallada con lágrimas, con perseverancia, con fe y con amor. El silencio de Dios entonces no es el final de la historia, es solo el interludio antes de una nueva revelación. Es la pausa antes del milagro. Es el intervalo donde el alma se afina y se limpia de todo lo superfluo para oír la verdadera voz de aquel que nunca deja de amar, aun cuando deja de hablar por un tiempo. El silencio de Dios es una escuela invisible, una noche sagrada en la que el alma camina a tientas, pero no hacia la oscuridad, sino hacia una luz que aún no puede ver. Es en ese silencio donde la fe deja de ser solo una idea y se convierte en sustancia, en alimento para los días secos, en fuego que no se apaga, aunque no tenga calor visible. Porque quien sigue creyendo cuando no oye, quien sigue buscando cuando no encuentra, quien sigue adorando cuando no siente, ha entendido el verdadero significado del amor espiritual. Amar no por lo que Dios hace, sino por lo que Él es. La Biblia no nos promete que siempre sentiremos a Dios, pero sí nos promete que Él nunca nos dejará ni nos abandonará. No hay sombra, ni cárcel, ni prueba, ni exilio, ni cruz, ni cementerio donde Dios no esté presente, aunque guarde silencio. Su silencio no es una ausencia, es una presencia profunda que enseña, que moldea, que purifica. Es un lenguaje más alto, uno que no se puede traducir en palabras, pero que deja marcas eternas en el alma. Miremos a Job, que después de perderlo todo, clamó, lloró, preguntó, discutió y no recibió una respuesta clara hasta el final. Y cuando finalmente Dios habló, no respondió a sus preguntas con explicaciones, sino con su presencia. Le habló desde un torbellino, le recordó su pequeñez, le mostró la vastedad de su poder. Y Job cayó de rodillas, no porque sus preguntas fueran respondidas,
sino porque había visto a Dios con los ojos del alma. Antes te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te ven, dijo Job. Esa es la meta del silencio: abrir los ojos del alma. Y así, cuando el cielo parezca de bronce, cuando las oraciones reboten contra el techo, cuando el alma sienta que no hay consuelo ni palabra, recordemos que el silencio de Dios no es castigo, es llamado. Es la manera en que el alfarero da forma sin romper. Es el susurro que solo se oye cuando callamos el ruido del mundo y descendemos al santuario secreto donde Él habita. Allí, en ese lugar sin respuestas, nace la confianza más pura. Porque llega un momento en la vida espiritual donde ya no se pregunta por qué, ni hasta cuándo, o sino simplemente se dice, hágase tu voluntad. Ese es el momento donde la fe ya no necesita pruebas ni señales, donde la adoración no depende de emociones ni resultados. Ese es el momento donde se ama a Dios con todo el corazón, aun si ese corazón está roto. Y en ese lugar, donde el alma ha sido despojada de todo excepto de su sed de Dios, el silencio se convierte en canto, y la oscuridad en semilla de luz. Así pues, si estás en silencio, espera. Si Dios no habla, confía. Si no ves caminos, sigue. Porque no hay noche que Él no ilumine, ni valle que Él no habite, ni alma que persevere y quede sin recompensa. Porque fiel es el que prometió, aunque calle, y su amor es eterno, aunque no siempre se oiga. Y si aún no entiendes el silencio, guarda esta certeza en tu alma: Dios no está lejos. Está obrando donde no lo ves, preparando lo que aún no imaginas. Y cuando llegue el tiempo, hablará, y su voz no será un eco del pasado, sino una promesa viva que habrá sido, forjada en las profundidades de tu fidelidad silenciosa. El que tenga oídos para oír, que escuche el silencio, porque allí también habla Dios. Amén.